nuevamente a este programa de Códigos del Multiverso. Vamos a hablar hoy, como siempre, de un tema que nos apasiona y nos interesa muchísimo. A lo mejor muchos de ustedes no conocen al personaje de hoy, pero vamos a hablar nada más ni nada menos que de Abraham Hicks. Abraham Hicks, y no de Abraham, sea... No. Abraham Hicks o Esther Hicks, un personaje por supuesto polémico, y esto es porque también, como hemos estado trabajando el tema de canalizaciones, aunque como hemos mencionado ella prefiere no decirle así, pues de eso es de lo que trata. Pues sí, y como... Bueno, saludándoles también su amigo Iván Donaldson. Y su amigo Lenin Alejandro. ¿De dónde? De Camino a la Gnosis. ¿De dónde? De música cuántica también. Eso. Como vimos en los programas pasados, donde Lenin y Ricardo nos dieron esta pues breve introducción, este breve pincelazo a este misterio que es Abraham, ¿no? Que se entiende, si vieron los videos pasados, que Abraham se presenta no como una entidad, sino como un conjunto de conciencias que inclusive se ha llegado a pensar que somos nosotros mismos en el futuro, ¿no? Sí. Hablando con la humanidad. Algo que a mí me resalta, me mueve, es que sí veo una diferencia bastante profunda entre Esther Hicks, o sea, cuando Esther Hicks está hablando normalmente, y cuando Abraham Hicks está hablando. Esto podría ser una cuestión inclusive actual, ¿no? O actuación, o una cuestión de papel, de un papel como sí de sería actuación. más que del Oscar, ¿no? Más que del Oscar, pero sí, independientemente de eso, recordándoles que nosotros creemos que lo importante siempre es el mensaje y no el mensajero. La verdad es que el nivel de conocimientos y la manera en cómo se expresa me parece, al igual que J.C. Knight, ¿no? Y Ramtha, me parece simplemente extraordinaria, ¿no? Y además, pues todas las enseñanzas que Abraham brinda, que sí, muchas personas también siento que a veces se pierden sobre de dónde lo sacaron, ¿no? Es que todo eso lo dice por ejemplo, en el libro de Seth. No, es que eso viene desde tiempo atrás con Neville Goddard. No, es que eso viene, pero seguimos otra vez preocupados por el mensajero y no nos damos cuenta del mensaje. Si Abraham es una realidad y si existen esas conciencias colectivas, pues todos podemos comunicarnos con esas conciencias colectivas. De hecho, si ustedes se meten a investigar más, van a ver que Abraham Hicks dice que en realidad pues nos están hablando todo el tiempo, ¿no? Pero que nosotros pues no solemos ponerle mucha atención a ese tipo de mensajes que están dentro de nosotros mismos. Así es. Y me llama la atención también que gente muy importante y muy sabia, como Wayne Dyer, por ejemplo, pues sí se prestó a hacer inclusive diálogos con Abraham Hicks, que por cierto también se los recomendamos, que es en una película que se llama The Teachings of Abraham, ¿no? Las enseñanzas de Abraham, donde se ve también esta plática con Wayne Dyer, ¿no? Por ejemplo. Entonces la verdad es que para mí, hablamos personalmente, sí se me hace un gran maestro del universo y una gran maestra del universo, tanto Esther Hicks como Jerry, ¿no? Porque, pues sí, ya mejor me callo y hable mucho. Sí, claro. No, de hecho, ahorita mencionaste algo muy importante. Hemos estado hablando de Abraham, hemos estado hablando de Esther, pero también tiene una parte muy importante Jerry, que es el esposo, y que también estuvo trabajando muy fuerte para él, pues, escribir todas las señales que él veía que Esther recibía, porque no las recibía de forma como tal, sino se dice que incluso al principio las recibía como señales o movimientos energéticos de su nariz. Sí. De su nariz, entonces, de repente se empezó a dar cuenta que esos movimientos que hacía con la nariz eran el alfabeto. Le recordó un poquito el taram, param, param, pam, param, de cuando vaya la nariz, le veía genial. Ajá. Algo así, pero realmente él era el que pues transcribía todas esas cosas. Y a final de cuentas Esther ni siquiera recordaba a lo mejor el mensaje, pero Jerry ya lo había escrito el mensaje, y también tiene una parte muy importante él, porque también él estuvo involucrado. De hecho se dice que ellos meditaban juntos en las primeras experiencias que tuvieron con la meditación, y que era muy importante. Les mencionaba una entidad, porque después de Seth hubo otro ser que estuvo con ellos que se llamaba Teo, que también él les mandaba mensajes a través de canalizaciones, y este Teo, que era otra persona que canalizaba, no recuerdo el nombre de esa persona, pero esa persona ellos la estuvieron viendo, porque hagan de cuenta que les interesó mucho el tema de las canalizaciones, y primero fue con Seth,
pero cuando descubren que está muerta la persona que canalizaba, que es Jane Roberts, si no me equivoco, Sí. cuando ellos descubren que está muerto, resulta que llegan unos amigos y les platican de esta situación y les dicen que ellos conocen a otra persona que también hace canalizaciones y que se llama Teo. Y van con Teo, a esa persona sí la pueden conocer, van a su casa y les empiezan a hacer muchas preguntas. Y dentro de lo que les dice Teo es que ellos también son canalizadores o también pueden recibir información, pero lo que tienen que hacer es meditar juntos, que es muy importante que esas cosas las hagan en conjunto estas dos personas. Y entonces ellos lo empiezan a hacer y empieza a suceder toda esta magia, que empiezan a ver que Esther tiene la capacidad de como ponerse en blanco, o sea, como de conectarse totalmente, de ser como ellos lo dicen como una estación de radio y conectarse en el canal correcto para recibir toda esta información de Abraham. Y lo que hablan de Jerry es que Jerry lo que tenía es esas ganas de conocer información, de buscar información, y que eso los llevó a Abraham. Y que no solo eso, sino que también era algo que ellos ya habían, que algo que ya habían decidido entre todos, tanto Abraham como Jerry como Esther, desde antes de venir a este plano físico. Que eso es muy interesante. Sí. Y por ejemplo, una de las cosas que también menciona mucho Abraham, que sabemos que lo está canalizando Esther en sus conferencias, es que nosotros como seres humanos, en realidad todas las cosas que estamos viviendo, nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y todo eso, ellos lo agradecen enormemente. En este caso, ellos, me refiero a Abraham como este colectivo de conciencias, lo agradecen, y para ellos es lo mejor que puede ocurrirles en la dimensión en la que se encuentran, porque a través de nuestros problemas, de nuestros conflictos como raza humana, ellos evolucionan también. De hecho, en estas conferencias, muchas de ellas, menciona Esther Hicks que, en realidad es Abraham el que menciona que nuestras preguntas más profundas, las respuestas, siempre las hemos sabido nosotros, que ellos simplemente vienen a recordarnos esas respuestas que nosotros ya sabemos, que hemos olvidado por cuestiones de la mente, por cuestiones egoicas, pero que prácticamente todo lo que tenemos en la mente es útil, todo sirve, porque todo es parte de la misma evolución en la que estamos. Y hablando ya precisamente de esto, de lo que la idea de este video, que tiene que ver ya más con pues las conclusiones, ¿no? Y las enseñanzas como tales de Abraham, pues resalta, por ejemplo, este concepto del vórtice, ¿no? El famoso vórtice del que habla Abraham, y también el famoso guía emocional, ¿no? La guía emocional. Esto tiene que ver ya más con lo que es la ley de atracción. Exacto. Sí. Y con las palabras como tales o enseñanzas de Abraham, ya la cuestión práctica, ¿no? Sí. Que nos recuerda esto del vórtice, pues al famoso campo cuántico, a la latice de la que hablaba Jacobo Greenberg, y que tiene que ver con esta red cósmica, ¿no? También llamada las joyas de Indra, el éter de la Akasha, y pues habla de la importancia de conectarnos con ese campo, ¿no? Y diciendo también que pues nosotros somos también ese mismo campo, estamos hechos de ese mismo campo, y algo que pues muchos autores hablan de eso, ¿no? Es como, creo que el último documental de Greg Braden habla precisamente de eso, pero es como muy tonto, vuelvo a recalcar, el querer decir que Greg Braden ahora le está copiando a tal, ¿no? O que Lenin en un video, o Ricardo, o yo en algún video estamos copiando, pues no, o sea, es la misma información dicha de muchas diferentes formas para que entendamos el potencial que existe dentro de nosotros. Y otro que considero muy importante que habla Abraham y que se utilizó mucho en la película del Secreto y demás, es esto que es la guía emocional, ¿no? Cuando tú tienes una emoción que percibes como negativa, es porque te está avisando tu ser, según Abraham, te está avisando que hay algo que estás pensando que no va de acuerdo con tus propósitos, ¿no? O con tus intenciones, y es una manera en cómo te puedes dar cuenta que algo que estás pensando está generando esta energía disociativa, ¿no? O que va como en disonancia con tu deseo o con tu intención. Sí, claro. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto, no? O sea, por decir, lo que menciona es que pues tenemos un ser interior, y que ese ser interior pues siempre desea lo mejor para nosotros, y que muchas veces sentimos cuando tenemos algún problema o queremos que algo se solucione de cierta forma y no se soluciona, muchas veces lo que hacemos nosotros es generar una emoción negativa, y esa emoción negativa lo que provoca es que a lo mejor tú dices, pues qué tonto soy, por qué hice estas cosas, y te estás recriminando todo el tiempo.
y sientes una emoción, algo que estás generando ahí, porque tu ser interno te está diciendo que no es cierto, que lo que hiciste lo hiciste bien, porque al final de cuentas estás experimentando para aprender. Claro. Pero tú por otro lado estás con estas emociones de tristeza, de no debió haber sido así, disculpe. Entonces lo importante aquí es que tú entres a la emoción, a tu ser interno, para que te des cuenta y puedas cambiar esa emoción negativa por positiva, y dentro de ti las dos puedan unirse, porque también creo que habla de algo que es muy interesante, que es la ley de atracción, y todo lo que dice de la ley de atracción, de que nosotros, de acuerdo a cómo viviremos, es lo que atraemos. Cualquier objeto atrae algo similar o semejante a sí mismo. Inclusive ahí también hay una reciente explicación que tiene mucho que ver con esto de la ley de atracción, que sirve mucho para entender cómo funciona, que no es tanto que estemos atrayendo como tal, como un imán atrae un metal cercano, no es tanto este rollo de atracción, sino que es más bien un reflejo. O sea, lo que nosotros traemos en este ser interno que habla Master Len, se va a reflejar en una realidad, en una manifestación, en la realidad que podemos considerar como visible, palpable o esto. Es directamente proporcional a cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos, lo que estamos pensando, mi autoconcepto, lo que pienso de mí, de mi vida, de las cosas que estoy haciendo, si tengo remordimientos, si tengo culpas, cualquier cosa que yo esté sintiendo va a impactar este vórtice del que habla Iván, va a impactar directamente en este vórtice de vibración, y eso se va a reflejar en mi realidad. También otra enseñanza que me parece increíble es, no recuerdo exactamente los segundos, pero creo que son la famosa técnica de 15 segundos para atraer aquello que quieres, ¿no? Para cambiar tu vida. Y esto que habla sobre estos segundos, pues es muy sencillo, ¿no? Porque dice que si tú simplemente te concentras en 15 segundos en pensar en positivo o en aquello que quieres, los siguientes 15 segundos vas a seguir haciendo lo mismo, y los siguientes 15 segundos vas a seguir haciendo lo mismo, y eso va a provocar que cambie tu frecuencia, que cambie tu energía, y va a provocar que el vórtice trabaje, ¿no? Y entonces sucedan las cosas que tú quieres, ¿no? O que anhela tu alma, digamos. Pero entonces, en este caso, ¿el vórtice está funcionando todo el tiempo o es algo que hacemos que de repente empiece a funcionar? El vórtice está todo el tiempo. Pues te decía que es como el campo cuántico, la latice, el akasha, el éter, que está todo el tiempo. Y de hecho, si nos ponemos a investigar más, pues en realidad tu naturaleza, la mía, la de Len y la de todos nosotros, todos ustedes, es el vórtice. O sea, nosotros somos el vórtice que se está experimentando a sí mismo, ¿no? Con procesos de pensamiento y de emociones. Claro. Sí, y también algo que me gusta mucho es que creo que ellos lo que dicen también lo vivieron, lo experimentaron en sus propias vidas. De hecho, recuerdo que creo que eso no lo hemos platicado, pero todo inició con que Jerry quería jugar Ouija. Ajá, sí. Estaba jugando Ouija y de repente empezó a decirle la Ouija que... Ouija. La Ouija. Sí, la Ouija es otra cosa. Sí, digan, qué cochino. Me entendieron. La Ouija. Ajá. Y de repente él se dio cuenta que la Ouija pues le empezaba a hablar y le empezaba a decir cosas como que él tenía que leer, y leer específicamente el libro de un autor. Y eso dice que le empezó a abrir como un mundo de infinitas posibilidades, no de infinitas posibilidades, sino de más posibilidades de las que él creía que existían. Después dejó la Ouija porque como que no era lo importante, sino más bien la información que le dio la Ouija. Y ahí cuando empiezan a hacer las meditaciones con Esther, también empiezan a hacer afirmaciones, que creo que eso también es bien importante. O sea, si tú quieres empezar a cambiar tu propia realidad, pues como ellos lo mencionan y como ellos lo vivieron, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a entender cómo funcionan las afirmaciones en tu vida, y cómo afirmar cosas positivas sí te ayuda, ¿no? Claro. Inclusive aunque de principio no lo creas. Exacto. Sí, claro. Porque al Exacto. principio tú digas, pero ¿cómo voy a estar repitiendo algo que yo mismo no me creo? Pues que inclusive el acto de estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo acostumbra al cerebro a la vibración. Por eso el poder de las palabras, que hemos también hablado en otros videos, ¿no? Exacto. La repetición constante. De hecho, nosotros en realidad nuestras conductas, nuestra identidad, muchas de las cosas que realizamos es un conjunto de repeticiones, de hábitos y de cosas que venimos haciendo desde tiempo atrás. Totalmente. Entonces, de ese modo, aunque al principio
hagamos una afirmación positiva que no nos estamos creyendo, hacer la afirmación va a producir un resultado. Claro, y otro punto que considero muy importante resaltar en esta transmisión, me parece que es un video, que es precisamente el de la ley de atracción, donde está Esther Hicks pues conectada con Abraham y está hablando, y al final, si ustedes se avientan toda la plática, que son como, no me acuerdo, pues son 2 videos y son bastante largos. Yo lo vi ya hace algunos años y me acuerdo que me impactó esa pregunta que le hace alguien del público, y hasta la fecha es algo que sigo, ¿cómo se podría decir? Recordando, ¿no? Reflexionando. Una de las personas que está en el público le dice que él no cree, y de hecho de ahí viene que le dice que él no cree que canalice a nadie, así se lo dice directamente: yo no creo que canalices a nadie, yo no creo que nada de lo que estás diciendo es cierto, y me gustaría que nos dieras una prueba científica de que la ley de atracción existe. Entonces Abraham, o Esther Hicks, Abraham se ríe, se lo toma con mucha tranquilidad, y entonces le dice que en primera a ellos no les gusta que les llamen canalizaciones, y le dice: podrías llamarle inspiración. Y desde ahí me encantó, ¿no? O sea, cuando dijo: no veas como si Esther Hicks estuviera canalizando a Abraham, velo, simplemente está inspirada por una energía llamada Abraham y está hablando. Y la que más me encantó es cuando le dijo: si entiendes la ley de atracción y comprendes que todo aquello que tú crees, pues lo estás creando, ¿no? O lo estás atrayendo. En el instante en que tú dices que no crees en la ley de atracción, estás generando todo para que el universo te demuestre que no existe. Y le dice: si hubiera algún científico que de verdad quisiera tomar en serio esto de la ley de atracción y quisiera comprobarla, te aseguro que rápidamente encontraría las evidencias científicas que la respaldan. Obviamente esta persona que le hace la pregunta pues no conocía trabajos de muchos científicos, entre ellos pues Jacobo Greenberg aquí en México, que era uno de esos científicos que en su túnel de realidad pues pudo percibir todas estas cosas, porque es lo que él estaba generando en su propio túnel y atraía todo este tipo de verdades y las pudo demostrar de manera científica. Pero es interesante cómo esta pregunta se atacaba a sí misma en base a la misma ley de atracción, ¿no? Claro, inclusive también en otra menciona que ellos como colectivo de conciencias, o sea, Abraham dice algo así como: mira, yo soy directamente proporcional a tu inteligencia, yo soy directamente proporcional al amor que tú estás proyectando, yo soy directamente proporcional a la abundancia que tú sientes que tienes en tu vida. O sea, lo que está diciendo es que Abraham, como este conjunto de vibración de alta frecuencia, va a responder de acuerdo a como nosotros nos sintamos con respecto a eso. Exacto, totalmente, 100% de acuerdo, Richard. Sí. Sí, y digo, regresando a esto que estábamos platicando de lo que ellos empezaron a hacer en su vida. Me debrayé. Es que rápido, nada más quiero decirles que también ellos empiezan a ver la meditación, pero lo que hacen es empezar a experimentarlas dentro de su vida y hacerla como tú mencionabas, o sea, hacerlo algo constante. De hecho, ellos mencionan que ponían 15 minutos, ponían exactamente el despertador, la alarma, digamos, la alarma, y cada 15 minutos. Y ellos hacían como varias pruebas, pero lo empezaron a hacer durante muchos meses. Entonces creo que también tiene que ver con que tú, cuando quieres hacer algo o quieres crear una realidad diferente en tu vida, pues también tienes que ser constante en todo esto para que empieces a ver cambios, porque realmente muchas veces lo que queremos, y creo que eso es bien importante, son cambios rapidísimos, ¿no? O sea, tú dices: si me están diciendo que es a través de la meditación y afirmación, hoy me voy a aventar 10 afirmaciones, una meditación, y quiero ver mañana ya cambios en mi vida. Sin esfuerzo alguno. Porque realmente muchas veces pensamos que así debería de funcionar esta situación, pero no. El motivo tal vez sea porque realmente por una parte está eso, pero por otra parte también está el trabajar con tus emociones y que te conozcas a ti mismo. Y obviamente el conocerte a ti mismo no va a ser de un día para otro. Tenemos tantos patrones. Conocí, ya la hice, no. Y además sí, tenemos tantos patrones, tantas cosas que se han transmitido de generación en generación. Hemos vivido de cierta forma como alejados de muchas cosas que son nuevas y que vamos a empezar a integrar en nuestra vida, que creo que sí se necesita de un trabajo, de una constancia para que esto empiece a cambiar. Claro, totalmente de acuerdo. Y sobre todo también, Lenin, que pues esta parte que es importantísima, que es la práctica, ¿no? Siempre llevarlo a la práctica, por esto que hablábamos y que ahora yo ya me casé con eso y en todos los videos que haga voy a hablar de lo mismo.
y que siempre he dicho lo mismo, y es que la verdad pues es lo que experimentas, no lo que está en tu mente, no las teorías que están en tu cabeza. Entonces solamente a través de la experiencia podemos nosotros demostrarnos a nosotros mismos si funciona o no la ley de atracción, o lo que dice Abraham, o lo que dice Ramtha, o lo que dice el Maestro Megisto, o lo que dice cualquier gran maestro. Tomando en cuenta también este punto que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de la canalización o la inspiración, hay una anécdota que me gusta mucho, no sé si se acuerdan, de Uspensky con Gurdjieff, que fueron, pues Gurdjieff fue un gran maestro y Uspensky que era como digamos su discípulo, ¿no? O un aprendiz de Gurdjieff. Cuando Uspensky le enseña un libro que escribió que se llamaba Un nuevo modelo del universo, se le enseña a Gurdjieff lo lee completamente y después de unos días que se ven, Gurdjieff le dice que si él entendiera todo lo que está en ese libro, se inclinaría y le diría maestro, ¿no? Se inclinaría a sus pies. Y esto nos demuestra lo mismo, hay una inteligencia que está dentro de nosotros, ¿no? Uspensky, a pesar de haber escrito el libro, no sabía al 100% y realmente en la verdad todo lo que había escrito ahí, a grado tal que el mismo Gurdjieff, que fue su maestro, se lo dijo: si tú supieras realmente el 100% de lo que escribiste, yo me inclinaría y te llamaría maestro. Entonces, todas esas cosas que se quedan en la teoría, ¿no? En nuestra cabeza y en nuestra vida, si las lleváramos a la práctica, nuestra vida se transformaría, y eso aplica desde las enseñanzas de esos grandes maestros hasta consejos o cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que alargamos, que dejamos para después, que las postergamos, ¿no? Es que en realidad todo eso puede funcionar en el día a día, en la cotidianidad, así en cualquier momento. El conocer una cosa que no conocerla puede cambiar bastante la realidad. Claro. En un momento cualquiera, ¿no? Y en mi caso personal, por ejemplo, empezó todo a transformarse y se empezó a cambiar en mi vida cuando empecé a practicarlo, ¿no? Pero sí, tuve que pasar por un momento donde pues ya no tenía de otra más que realmente aplicarme, ¿no? Y realmente ponerlo en práctica. Y pues sí, parece algo mágico, parece algo extraordinario, que sí lo es, pero a la vez es simplemente poner en práctica todo eso que estás aprendiendo, que estás leyendo, que estás pues asimilando, ¿no? En tu mente. Y fíjate que ahorita que estás comentando eso, yo creo que ya sea consciente o inconscientemente, a todos en la vida nos llega a pasar un punto así, en el que llegamos a un tope, a un límite donde ya no sabemos para dónde, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, cualquier cosa a la que nos dediquemos, y de pronto algo te hace sentir que tú tienes que cambiar esa realidad. O sea, ya sea teniendo o no teniendo el conocimiento, algo te hace decir: es que yo tengo que cambiar esto o me voy a morir, claro, o algo va a pasar que se va a poner peor la cosa, claro, no sé. Entonces, ese algo es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de esa voz interior, que es ese conocimiento que Esther Hicks canaliza como Abraham. Sí. Diego canaliza para que sea fácil, sí, para que se entienda, para explicarlo, ¿no? Pero... Y fíjate que, nada más como entre paréntesis, todos los que están viendo este video, ya sea mucho tiempo después o en el estreno, este video es como muy importante porque nos dice o nos está diciendo cuál es la clave de este canal. Nosotros siempre hablamos de este canal, se llama Códigos del Multiverso. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los códigos del multiverso precisamente es esta inteligencia, esta energía que se disfraza de diferentes formas. Puede ser Abraham, puede ser Ramtha, puede ser la Gnosis, puede ser Gurdjieff, puede ser Don Juan, puede ser Elena Blavatsky, puede ser Krishnamurti, puede ser Lenin, pero esos son los códigos del multiverso, son esas señales, esos mensajes que están ahí, que parecieran encriptados, pero que si los vemos desde el punto de vista del conocimiento interior, todo adquiere sentido. Y es lo mismo, ¿no? Entender las cosas en su significado poético, simbólico, como lo hace la conciencia, y no de manera literal, que ese es el gran problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y curiosamente, conectándolo con esto, es lo que sucede. Por eso las personas confunden al mensajero con el mensaje, porque se van hacia ese tipo de cosas en lugar de entender la esencia de lo que está hablando. Entonces, pues viene desde ese entendimiento, entender que todos nosotros como seres humanos podemos conectarnos a ese campo, porque desde el primer video que subimos, que es el de la conexión telepática secreta, es lo que queremos decir, es lo que estamos explicando. Esa conexión telepática secreta no nada más es entre nosotros como seres humanos, sino también con entidades y con inteligencias, porque al final pues todos somos uno, ¿no? Esos son los códigos del multiverso. Y ya, ahí acabó mi comercial. No, claro, de hecho, digo, lo que me gusta aquí es que cuando le explican a Esther cómo funciona, y a Jerry y a Abraham cómo funciona todo esto, yo lo que entiendo
es que tú lo estás mencionando ahorita, o sea, toda esta información existe en el inconsciente. Tanto es así que si no existiera en el inconsciente de Esther, y obviamente en el de todos, si no existiera en ese inconsciente no se podría traducir a palabras. Claro. Porque ahí es lo que pasa, o sea, lo que dicen ellos es que ellos tienen el mensaje, Abraham. Lo pasan a través como si fuera una estación de radio por un canal. Sí. El canal es Esther. Sí. Pero Esther tiene que tener esa información en el inconsciente para que lo pueda traducir a palabras, si no sería imposible que ella pudiera traducir esta información o estos códigos que le están llegando y no los podría hacer palpables. Claro. Entonces ahí es una prueba y también como tú lo mencionas, ahí se comprueba que cualquiera puede ser un canal de esta información, Claro. porque esa información está dentro de nosotros. Claro. Pero para esto tienes que abrirte a otras posibilidades. Y como ellos lo mencionan, tienes que abrirte a la idea de que no solamente existe un mundo físico, sino existe un mundo no físico, que tiene mucha información y que tú vienes de ese mundo no físico a este mundo físico para experimentar, pero que tienes conexión con ese mundo no físico todo el tiempo, que lo único que necesitas es creerlo y conectarte. Claro, y me recuerdas ahí, así muy rápido, igual de esta plática que les decimos de Wayne Dyer con Abraham Hicks. Wayne Dyer le dice, ¿no? Le pregunta, está muy emocionado porque está hablando con Abraham, ¿no? Entonces Wayne Dyer le dice, oye, pues fíjate que a mí me pasa algo muy curioso, y es que a las 3:33 de la mañana, casi siempre me despierto, y a esa hora es cuando me pongo a escribir, ¿no? Y mis mejores libros han sido cuando exactamente a esa hora me despierto y empiezo a escribir. Y le pregunta a Abraham, ¿no? Así muy, muy consternado, ¿no? ¿Es algo que tiene que ver con la hora o algo así como súper especial, ¿no? Y Abraham le dice, pues no, le dice, en realidad te estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos hablándoles a todos, pero más bien es que a esa hora en específico, como no tienes distracciones, puedes escuchar mejor tu propia voz, escuchar mejor nuestra voz, que viene siendo la tuya misma, ¿no? Y por eso fluye mejor a esa hora, ¿no? Entonces, curioso también esto de, es que es la hora en la que se conecta no sé qué, y pues no, es que es un momento tan especial de silencio que pues es momento de escucharte, ¿no? De pararte y a ver qué cae, ¿no? Eso explica mucho el por qué es muy común que de repente todos sintamos ese deseo de irnos a estar solos en el bosque, Claro. o irnos a una playa, o a algún lugar en donde no tengamos que hablar o proferir palabras o ninguna otra cosa, y simplemente estar. Exacto. Simplemente estar, ¿no? Y esto mismo que hablabas, Lenin, que nosotros, como, bueno, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, cualquiera, la música, por ejemplo, es lo que tiene, es una manera de comunicar algo que es tan grande que no puedes decirlo con palabras, ¿no? Entonces llega a pasar, por ejemplo, en el canal, ¿no? O en mi vida, que hay conceptos o cosas que quisiera decir, pero que las palabras no alcanzan y tengo que sacarlo y lo hago, pues una música instrumental. A mí me sirve mucho hacerlo con música. O una frecuencia o algo poético que haga que eso salga, ¿no? Y volvemos a lo mismo, esos son los códigos del multiverso. Pero continuemos, le quedaron interrumpiendo Sí, ahí. no. Y regresando a lo de no físico, también como tú lo mencionas, o sea, son conceptos que no están hablando de nada nuevo. Simplemente a lo mejor buscan otras palabras para que sigamos entendiéndolo, porque a lo mejor alguien que le diga, oye, fíjate que existe un plano no físico, a lo mejor no lo entiende muy bien, pero Abraham dice que es lo mismo que si alguien le dice alma, y a lo mejor ya desde el alma pues ya dice, bueno, ya estoy entendiendo de qué me están hablando, pero a final de cuentas pues son palabras para que nosotros entendamos estos mensajes que están llegando y que han sido a través, como lo mencionábamos, o sea, eso es un mensaje que viene pues de tal vez desde que nació la humanidad. Exactamente, sí. ¿no? Pero realmente pues lo que ha pasado es que muchas veces lo olvidamos, y estos mensajeros están aquí para recordárnoslos y para mostrarnos que sí es posible. O sea, creo que eso también es bien importante, ¿no? Lo que están haciendo estos mensajeros es decirnos, mira, esto existe y nosotros lo estamos practicando en nuestra vida y nos está funcionando. Si te resuena, síguenos. Si no, busca otro que a lo mejor con otras palabras va a ser para ti más fácil. Claro, que te resuene. Que te resuene, pero a final de cuentas debes entender que estamos hablando de lo mismo. Claro. Es una enseñanza universal. De hecho, Abraham lo menciona como leyes universales, porque la ley de atracción dice que es la ley universal más importante y que es absoluta. Esa sí es una ley absoluta en el universo y aplica tanto para el mundo no físico como para el mundo físico. Y es la que platicábamos.
todo lo que semejante, un objeto atrae a su semejante, punto. Esa es la ley de atracción. Sí. No. Y cierto, me dejas así recordando un buen de cosas, pero sí, muy cierto. Sí, y de hecho está acordando que también hay una segunda, pero antes que me acuerdo, la segunda ley de atracción que habla de la creación deliberada, que es lo que yo creo, lo que yo pienso, se puede generar, pero en un fondo, en una profundidad más. Si tú la trabajas bien, simplemente lo que yo creo se convierte en algo que es. Claro, punto. Claro. Deja de pasar del proceso, sino simplemente así. Yo lo creo, se va a convertir en algo real. Exacto. ¿No? Sí. Pero para eso, insistimos, tienes que trabajar mucho, porque si no al rato otra vez van a decir, oye, pero yo lo creí 1000 veces y no funcionó. Claro, también habla de trabajar, como decimos, pues en ti mismo para que esto empiece a ser más claro. Y regresando a las afirmaciones, pues cuando lleves después de cierto tiempo, a lo mejor lleves, no sé, 2 meses, 3 meses, 15 años. Sí, porque son muchos meses, ¿no? Haciendo afirmaciones, pues vas a darte cuenta que muchas cosas empiezan a cambiar en tu vida. Pero para eso necesitas experimentarlo. Es que me dio risa, Lenny, porque me acordé de una de estas pláticas de Abraham, ¿no? En una donde explica también que es como si el universo respondiera a tu canción, ¿no? A tu música. Dice, es como si tuvieras un tambor en el cual estás cantando una melodía, ¿no? Entonces, muchas personas, ¿no? Están tocando el tamborcito, ¿no? Entonces están con su tambor y están... soy abundancia, soy felicidad, soy riqueza, ¿no? Pero después se te olvida y dices, estás todo el día, esto no funciona, esto no, pero se queda como 10 minutos, esto no funciona. Pues entonces, como es más fuerte, es el lo tiempo, que hace la mente. Eso es lo que hace la mente. El ego, de hecho. Porque la mente, recuerden que siempre, la mente es como el agua, bueno, y como muchas cosas, pero la mente lo que hace es que tiene la capacidad de cambiar de formas, pero se adapta a la forma. Y como se adapta a la forma, es como si costara un poco de trabajo al principio hacerla que se mueva. Y eso precisamente es, por ejemplo, a lo que se refería, que algún día vamos a hacer todos esos videos, a lo que se refería don Juan Matus cuando le explicaba a Carlos Castaneda sobre el punto de encaje y cómo hay veces que hay personas que lo tienen demasiado rígido. Y ese punto de hecho les llama cabezadura. Los cabezadura, y es eso, porque la mente no tiene esta capacidad de expandirse, sino que es rígida, y al ser rígida no permite que pueda entrar nada. Por eso es que las personas que tienen la capacidad de una mente mucho más flexible y mucho más abierta, pues tienen todo este tipo de cosas de que les llegan mensajes, escuchan de repente una voz que les dice algo, ¿no? Y como todo también en equilibrio, porque también puede haber procesos inclusive bioquímicos y ya kármicos y otras cosas, donde ya sí hay una cuestión que tiene que tratarse hasta médicamente porque ya se perdió el equilibrio, ¿no? Es que quedan como canales abiertos y ahí sí ya está dura la cosa, ¿no? Pero ese es otro tema que es más profundo. Pero insistimos, esta manera de conectarnos con ese campo, o sea, tú también puedes conectar con Abraham, yo lo puedo hacer, Lenny también, Richard también, todos lo podemos hacer si estamos dispuestos a escuchar realmente, ¿no? A callar nuestra mente y a escuchar lo que está sucediendo. Algo que igual me vienen tantas cosas, ¿no? Algo que don Juan también llamaba, pero en un aspecto ya no tan público en los libros, que llamaba la voz del ver, ¿no? Es esta voz del ver, que es pues esa voz que te está hablando continuamente y que ahí es donde realmente está el poder de los verdaderos guerreros toltecas de la nueva generación. Sí, y eso tiene también un poco que ver, bueno, mucho que ver con la intuición, ¿no? Cuando tú estás haciendo determinada cosa o experiencia y algo en el interior te dice, te está dictando algo, muchas de las veces no le haces caso y prefieres hacerle caso a otra cosa, realmente a otros razonamientos. Exacto. En vez de seguir esa intuición, de seguir esa voz. Eso es Abraham. Exacto. Sí. Y es que está sí, claro. Es que menciona las 3 leyes universales. Entonces, la primera es la ley de atracción. Luego la segunda es creación deliberada. Y la tercera es el arte de permitir. Y bueno, y esa cómo se atora. Sí. Y el arte de permitir es simplemente pues permitir que los demás sean. O sea, si tú estás trabajando en ciertas cosas, pues trabaja en ti. Pero no te andes preocupando si el de enfrente lo hace bien, si el de enfrente lo hace mal, si quieres ayudarle y tú quieres decirle cómo hacer las cosas porque tú crees que ya las entendiste. Entonces, más bien trabaja en ti y deja a los demás que hagan lo que tienen que hacer y lo que tienen que vivir. Que no es otra cosa que respetar, ¿no? El libre albedrío y respetar el camino de otros, que eso
cómo cuesta, ¿no? A veces, o soltar el control. Soltar el control, exacto. Y a veces eso pasa, date cuenta, ¿no? Hay que darnos cuenta. ¿Cuántas cosas pasan en las relaciones, por ejemplo, con nuestra pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos cercanos, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo no se da cuenta que está haciendo una tontería? ¿O cómo no se da cuenta que está haciéndose daño? Pero es que a ti, ¿qué te importa? Es que se va a dar cuenta cuando se dé cuenta. Exacto, y si tú interrumpes ese proceso, porque según tú estás haciendo lo correcto, lo que estás haciendo es que estás empeorando el proceso de la persona en sí misma. Es la manera en cómo esta persona se iba a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, y lo puedes aplicar a ti mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pienso esto y esto, y alguien te dice, no, es que no es así. Bueno, pues por más sabio que seas y por más iluminado que digas que estés, yo siento que no es por ahí, que no va por ahí. Si estoy equivocado, pues en algún momento lo sabré, ¿no? Y a lo mejor sí, y a lo mejor tú estás equivocado, pero siempre es como permitirnos el respetar el camino de otros, ¿no? Hasta el perrito nos vino a tocar la puerta diciendo que sí, cara, dejen de joder, ¿no? Sí. En un nivel o en una cosmogonía ya a nivel planetario, a nivel tierra o a nivel sociedad humana, lo que está diciendo Iván tiene mucho que ver con la parte cuando en las épocas del ocultismo o el oscurantismo, estos conocimientos nos fueron arrebatados por los sectores que ya hemos multimensionado y seguiremos mencionando. Le quitaron a la humanidad, a toda la gente, el derecho y el acceso a esta información que fue el producto de mucho tiempo de observación, como les mencionamos en los videos previos, de estos sabios, de estas personas que dedicaban su día completo a observar estos fenómenos, a meditar, a comprobar una y otra vez que todas estas cosas ahí estaban, a tener estos contactos con el mundo espiritual, claro, o con el mundo no visible, pero al sernos negado ese acceso, nos hemos visto envueltos en todos los conflictos en los que ha estado enfrascada la humanidad desde entonces, todas las guerras, todo lo que ha pasado en cada una de nuestras culturas, las conquistas, pues la necesidad de dominación de unos cuantos sectores sobre otros, pues es parte de nuestra historia. ¿Y del proceso? Pero yo creo que ahorita estamos en un punto en el que, tanto de modo individual, principalmente de modo individual y ya luego en lo colectivo, de rescatar esta información. Es nuestra responsabilidad ir hacia la información, encontrar nosotros estas cosas, descubrirlas nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, para ir ya como medio cerrando un poquito, ¿no? Acercándonos, esto me recuerda mucho, no recuerdo exactamente quién es el primero que habla de esto, porque según yo fue un matemático o un filósofo, y era precisamente esto que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Entonces explicaba cómo sería el mundo si viviéramos en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, objetos que están en 3 dimensiones, para nosotros sería imposible verlos, ¿no? Y entonces viene este ejemplo, una animación que hicieron para la película ¿Y tú qué sabes?, con el físico cuántico Fred Alan Wolf, pero que se inspiró en este matemático filósofo que ahorita no recuerdo su nombre, donde viene, pues le habla a esta esfera, ¿no? Le está hablando a los del mundo plano, y esta esferita, este circulito del mundo plano, pues está espantadísimo, ¿no? Y es lo mismo, trata de entenderlo con la información que tiene de las 2 dimensiones, y entonces le dice, estoy viendo un espíritu, estoy escuchando voces en mi cabeza, ¿acaso estoy loco?, ¿no? Ya perdí la razón. Y luego le dice, no, la esferita, déjame tocarte, ¿no? Y dice, no, ¿cómo que tocarme?, ¿no? Y entonces siente cómo la toca y dice, pero ¿cómo si no no te puedo ver en ninguna parte? Entonces, bueno, para no explicar todo el ejemplo, pero nos demuestra cómo si estamos atrapados en un nivel de percepción, hay cosas que superan ese nivel de percepción y que hasta que nosotros no lleguemos a esos grados, no vamos a poder entenderlo, ¿no? Me recuerda que cuando logra sacar a este circulito del mundo de 2 dimensiones y está flotando ya como una esfera, ¿no? Con lagrimitas en los ojos dice, ahora lo entiendo todo, ¿no? Dice, ahora puedo ver, ¿no? Entonces es lo mismo. En estos momentos, en nuestra historia como humanidad, en lo que estamos viviendo, no toda la humanidad, o sea, hay personas que ya nos llevan años luz de conocimiento, pero todavía vemos personas que no podemos lograr entender al 100% qué es esto de canalizar, qué es esto de Abraham, qué es esto de Ramta, qué es esto de los maestros ascendidos con los que hablaba Blavatsky, qué es eso, ¿no? Como no me lo enseñaron en el catecismo. Exacto, no exacto. existe, Y luego viene este choque de ideas, ¿no? Pero es que si yo sigo tal religión, entonces ¿qué tal si está mal que haga esto? Pues es que
pues más bien tienes que dejar, o sea, cada quien a su ritmo y a su tiempo, pero entender que no tiene nada que ver con cuestiones mágico, místicas, dogmáticas, supersticiosas, primeros niveles de conciencia, sino que tiene que ver con entendimientos del multiverso, ¿no? De cómo funciona la realidad y que poco a poco vamos a ir redescubriendo, ¿no? Redefiniendo. Sí, claro. Y ahorita que hablabas de la realidad, también dentro de la tercera ley, habla de que también debes de entender que en este proceso de experimentación que estás viviendo, cualquier persona que está en tu experiencia de vida, que se acerca a tu experiencia de vida o con la que tienes contacto en esta experiencia, ¿así? Es porque tú lo decidiste. Claro. Y eso también es una gran enseñanza, porque cuántas veces no buscamos echar la culpa al tercero, al de afuera, cuando pues yo soy el que la traje, ¿no? Yo a final de cuentas lo traje para alguna situación, ya sea para un aprendizaje o para vivir alguna experiencia, pero tengo que aceptar que eso, que a lo mejor no me gustó, la persona que a lo mejor me hizo el feo, o la persona que a lo mejor me hizo enojar, pues es porque yo la traje. O sea, ya no podría estar en mi experiencia de vida si yo no lo permito. Y porque tengo que aprender algo. Y porque tengo que aprender algo, y viceversa. Exacto. También, muchas veces, lo que pasa es que tú necesitas, bueno, más bien dicho, tú también te has creado una máscara, ¿no? De cómo eres. Y la gente te ve de cierta forma porque tú ya adoptaste perfectamente esa máscara y no te has dado cuenta de qué trata esa máscara tú. El personaje. El personaje. Y muchas veces te suceden ciertas situaciones porque tienes esa máscara. Y desde a lo mejor, regresamos a lo mismo, a lo mejor algo que te pasa derivado de esa máscara que tú traes puesta y que no te has dado cuenta que traes. Hasta que te des cuenta, las cosas pueden cambiar. Y esto me recuerda a lo que sucedía de la importancia personal de Don Juan. Esa importancia personal que tú vas trabajando durante toda tu vida, y cuando llega alguien y te parte la mandarina, pues esa importancia personal sale a flote. Exacto. Y te preguntas, oye, ¿por qué me está sucediendo esto? Pues es realmente ¿Por porque qué tú me no has atacas? trabajado eso. ¿Por qué me atacas? Es que ahí te llega el Ábramse a la... Abraham. Ahí sí llega Abraham. Ábramse a la... ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos acercando al final. De mi parte, la verdad, no tengo mucho que agregar, pero imagino que aquí mis dos compañeros a lo mejor sí, a lo mejor no. Son misterios del multiverso. Pero bueno, se despide su amigo Iván Donaldson y muchísimas gracias por escuchar esta transmisión de Los Códigos del Multiverso. Yo también me despido, pero como siempre, exhortándoles una vez más a que se adentren en esta información, que no se conformen solo con lo que les decimos aquí. Estos son nuestros debrayes, lo que nos encanta a nosotros descubrir de estas cosas, compartírselas, pero también si a ustedes les interesan, si les resuenan, investiguen más. De verdad hay mucho, es como un estambre al que le vas jalando así el hilito y no acaba, y mientras más vas adentrándote, más fascinante se vuelve. Exacto. Se despide Ricardo Ferrón De Música Cuántica TV. Un abrazo. Se despide su amigo Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Muchas gracias. ¡Ay, güey! Y que viva el amor. Y ahí se ve en el Se ve espejo. en el espejo. ¿Cuál espejo, de la realidad. Ah, no, pero- Eso. nah, sí. Yo digo que sí se quedó con ganas de pilón, ¿eh, Ricardo? Sí, ¿verdad? yo Diga digo que pilón, sí. Master. Pues es que creo que hablamos como ya de lo más importante. A lo mejor nada más sería recordar que algo que me gustó y que también lo mencionan muchos autores, y creo que sí es importante mencionar, es que el no existe en el universo, Exacto. ¿no? Entonces, por lo tanto, si tú piensas en algo que no te gusta, de todos modos, si le das poder a eso que no te gusta, de todos modos lo estás atrayendo, porque el universo no entiende que es algo que tú piensas que es negativo, porque para él no funciona el no. Entonces, por eso es importante que trabajes en pensamientos y afirmaciones positivas, y entender que si tú no quieres algo atraer en tu vida, pues no tienes por qué pensarlo. Exacto. Porque si lo estás pensando todo el tiempo, Lo estás lo atrayendo. Exacto. De hecho hay una canción de Cerati muy buena, soy súper fan de Cerati, que dice tanto miedo le temes que al fin sucede. Exacto, Claro. exacto. Así que aguas. Aguas con el miedo. Y bueno, nada más para terminar, algo que es importante porque muchas personas luego están ahí en los comentarios o nos preguntan sobre este Alejandro Yautecatl y sobre este Nagendra.
Los dos obviamente siguen siendo y siempre seguirán siendo nuestros super brothers. Hay veces, un saludo por allá, hay veces que podemos coincidir todos, hay veces que no. Recordándoles que, bueno, en realidad Códigos del Multiverso como tal, pues somos estos tres personajes, como los tres huastecos. Y pues tanto Nagendra como Alex algunas veces volverán a salir en otros capítulos. Y también les tenemos preparadas sorpresas de otros invitados y demás que también aparecerán aquí con nosotros, ¿no? Así que bueno. Sí, pero queríamos también aclarar esto porque muchas personas preguntan en los comentarios ¿dónde está con Alex, con Naje? No hay nada malo, todo está bien. No, y que si se los llevó la nave. Sí, no, que si fueron abducidos. Si se los lleva la nave, nos llevan a nosotros. Y todos vendrían, regresarían. Que si están del otro lado de la luna. Que si ya fueron al mundo con los intraterrenos. Y obviamente pues les recomendamos también mucho que vean los canales de Alex y de Nagendra, que es el de Conciencia en Amor Sagrado de Alex, y de Nagendra pues tiene varias, bueno, son dos, que es Astrovidas Nage y Astrología Nagendra, ¿no? Así que bueno, les mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Lleno de poder. Puro poder. Y ahora sí, ahí se ven. Y dice, a ver si me sale.